En el capítulo 1, los significados del significado, Joe Friedrich encuentra que el primer problema al que se han enfrentado los semantistas es a la definición del vocablo significado, por lo que es necesario definir lo que quiere decir significado como tal. Es como un estudio preliminar antes de abordar el tema. The Meaning of Meaning, escrito en 1923 por Ogden y Richards, es quizás el libro más conocido respecto a la semántica. Recaba 22 definiciones teoréticas y no teoréticas del vocablo significado. Para 1933 se inauguró la semántica general con Korzybski, quien pensaba que esclarecer los significados era la solución. Sin embargo, para Ogden y Richards, el pensamiento y el lenguaje debían tratarse de idéntica manera, puesto estos podían medirse desde un punto de vista científico. En el mismo 1933 aparece Bloomfield escribiendo el libro Lenguaje, que vincula a la semántica con la ciencia. Lo que daba a respuestas a los semantistas era la definición científica de todo aquello que pueda referirse al lenguaje. Si no se está clasificando o si no está clasificado la palabra bajo como categoría, entonces sería difícil un entendimiento completo de esta. Bloomfield supone un futuro donde las cosas estén definidas científicamente, autorizadas y categorizadas. Sin embargo, estas teorías que él propone tienen 3 defectos que se le conoce como los defectos de Bloomfield. Un solo fenómeno tiene varias explicaciones, entonces, ¿cuál se escoge? La segunda es que la ciencia avanza en procesos graduales de revisión y aclaración, por lo tanto es difícil saber cuándo dejarán de hacer revisiones a lo que ya está establecido. Y por último, el redefinir algunas palabras por otras como la sal por NaCl es sustituir unos símbolos lingüísticos por otros, y así de esta forma se pospone nuevamente la definición de sal a otro momento, porque ahora habrá que explicar o definir nuevamente el NaCl. Entonces, este último signo pudiera definirse con otros símbolos y otra vez así volvería a caer en el mismo puente de postergación de significados para definir entonces el nuevo símbolo de reemplazo. En fin, un ciclo infinito. Así que las 22 definiciones de Ogden, Richards y Bloomfield se da a explicar la semántica por las distintas ramas científicas, entonces se generan diferentes significados para la semántica, para el significado. Estos dependerán de cada punto de vista que lo esté explicando y obviamente serán distintos, por lo que entonces la semántica requiere de su propio marco referencial y no apoyarse en otras disciplinas para poder explicar el significado, porque este siempre será a partir de la disciplina que se toma. Mirar la semántica como ciencia es propicio porque cada ciencia nace con preguntas las cuales han de ser respondidas. Entonces, ¿cómo se ha de estudiar el significado? Pues al construir una teoría de debemos intentar de responder qué principios deben constituir sus fundamentos. Uno de los puntos claves de cualquier enfoque lingüístico moderno de la semántica es el que no hay que salirse del lenguaje mismo. Entonces, sal, aunque es igual, se puede reemplazar por NaCl, no es una forma de emparejar un signo lingüístico con algo exterior al lenguaje, sino que es una correspondencia entre estas dos expresiones que se presumen tienen el mismo significado. Así que las relaciones semánticas entre las locuciones encontramos la paráfrasis o sinonimia, que equivalen a la identidad. Tenemos el entraño o la presuposición, que son tipos de dependencia semántica, porque median entre dos locuciones. Y está también la incoherencia lógica, que es una forma de contrastividad semántica entre varias de estas. Otro de los principios de la semántica moderna es que estudiar el lenguaje es explicar la competencia lingüística del hablante nativo de cualquier lengua, o sea, los mecanismos mentales que tiene el que sabe hablar dicha lengua. Una persona sabe la semántica de su propia lengua al saber que las expresiones están construidas bajo la concepción social, pero que algunas no son semánticas en el sentido de extrañas desde el punto de vista del significado. Aún así, no son usadas a menudo porque no dicen algo que no se sepa, no comunican nada, por ejemplo las tautologías.
Entonces, un hablante que pueda diferenciar estas oraciones semánticamente extrañas de las que tiene la prestación de que conoce las reglas del significado del idioma que maneja. Entonces, el lenguaje tiene que ser lógico con el mundo real. Por ejemplo, mi tío duerme siempre derecho sobre la punta de un pie. Es ilógico a menos que se trate de un tipo de yoga que se esté realizando. Algo que sea absurdo, de hecho, se puede convertir en razonable imaginando un mundo posible en el que tal cosa pudiera existir o suceder. Entonces, la principal adversidad es trazar una división entre las clases de falta de sentido que rigen o que surgen, más bien, al contradecir lo que se sale del lenguaje y el significado y lo que surge al contrario del mundo real. Así que en este capítulo el autor lo que intenta señalar son las tres cuestiones fundamentales acerca del estudio significado. Él dice que es un error tratar de definir el significado reduciéndolo a conceptos de otras ciencias que no sea la del lenguaje. Lo segundo que explica él es que la mejor manera de estudiar el lenguaje es en ámbito mismo del lenguaje. Saber lo que es una lengua se sabe a partir de la investigación científica. Saber lo que lleva consigo el captar relaciones semánticas entre oraciones y cuál de estas tienen sentido y cuáles no lo tienen. Y finalmente dice que hay una distancia entre conocimiento del lenguaje y el conocimiento del mundo real.